Voy a hacer un breve repaso sobre lo que hablamos en la ocasión anterior respecto a la oración. Cuando hablamos la vez pasada en el capítulo 1 de Génesis, mirábamos el gran poder de Dios cuando Él habla. Entonces, en esa ocasión pudimos hablar de que cuando Dios habla hay creación, da nombres, Él bendice, Él ordena, Él instruye, Él exhorta, Él motiva y Él consuela. Pero cuando habla el hombre hay lo contrario, hay destrucción, hay apodos, maldición, imposición, confusión, juicio, desánimo y aflicción. Y el cuestionamiento que nos hacíamos era, en ese tiempo, ¿estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz del mundo? En esta noche quiero que hablemos entonces acerca cuando Dios habla con el hombre. Durante mucho tiempo se ha hablado acerca de que orar es hablar con Dios. Pero a lo largo de mi vida cristiana no he podido hablar con Dios. Eso es algo que me parece algo contradictorio, paradójico, de cómo nos enseñaron y enseñamos que orar es hablar con Dios. Pero veremos en el capítulo 3, en el capítulo 4 de Génesis, que realmente quien habla es Dios con el hombre. La iniciativa de la conversación, le llamaría, es de Dios para con el hombre. En el capítulo 2 de Génesis, en cualquiera de las versiones que ustedes tengan, habla acerca de la creación del hombre y particularmente en el versículo 16 Dios habla al hombre y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense que en esos versos Dios habla al hombre, pero no hay una conversación, no hay una comunicación recíproca. El hombre escucha, pero no tiene esa respuesta para ese Dios soberano. Sin embargo, cuando Dios hace la creación y al hombre le da la pareja, el hombre habla, dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es la primera ocasión, el primer registro bíblico donde el hombre verbaliza sus pensamientos, y aquí el hombre está hablando, pero propiamente no está hablando a Dios, no se sabe con quién estaba hablando, solamente dice: esto es ahora hueso de mis huesos. Posiblemente estaba hablando consigo. En ningún momento esa expresión verbal de Adán la dirigió hacia Dios, al menos en el contexto de lo que estamos estudiando. El versículo 23 no refleja esa conversación normal que puede tener una persona con otra. Entendamos que conversar es cuando dos o más personas se unen, ya sea a través de medios virtuales, para expresar sus pensamientos, sus opiniones, y es algo recíproco. El uno habla, el otro escucha y responde. Eso es lo que llamamos conversación, eso es lo que llamamos comunicación, eso es lo que llamamos hablar con. Y hasta el momento, en el capítulo 2 y el capítulo 1, Dios habla al hombre, el hombre habla, pero no se sabe si con Dios o consigo mismo. Ahora vamos a mirar en el capítulo 3 algo muy particular que encontré en Génesis capítulo 3, 1. Un pasaje que tantas veces hemos leído, pero no lo había visto desde esa perspectiva. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Miren lo particular. Capítulo 1, Dios habla. Capítulo 2, el hombre habla. Y en el capítulo 3 está la primera conversación, la primera comunicación recíproca, y lamentablemente ese primer registro bíblico de una conversación no fue con Dios, sino fue con Satanás. Satanás
originó esa conversación y le dice a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire lo que responde la mujer, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense cómo hay un diálogo, una conversación, una comunicación, una mujer hablando con Satanás, Satanás hablando con la mujer. Aquí hay la primera conversación como tal. En el versículo 3 se da la primera conversación o diálogo entre dos seres, un ser maligno y la creación de Dios, que es la mujer sobre la tierra. Aquí hay la primera conversación. Entonces, en el capítulo 3 el diablo intenta siempre hablar con las personas, y aquí es donde viene la pregunta nuestra en esos momentos, y es: ¿qué tenemos que hacer? Siempre el diablo tratará de hablar con nosotros. El asunto es: ¿encuentra él con nosotros? ¿Nos ponemos a hablar con él? ¿Le escuchamos y respondemos a sus inquietudes? ¿Le respondemos y dialogamos con él? Paradójicamente, algunos cristianos conversan más con Satanás y menos con Dios. En el versículo 9, aquí viene la primera conversación entre Dios y el hombre, pero entiendan que la iniciativa de esa comunicación, de ese hablar con, se origina de parte de aquel que es más poderoso. A ver, les explico. Cuando yo voy a donde un gerente de una empresa, donde voy a una persona de alta autoridad, normalmente quien inicia la conversación es esa persona. Yo solamente puedo ir a hacer un lobby, una antesala, tratar de hablar con esa persona, pero si esa persona no me atiende, no se inicia una conversación, no hay una hablar con. Solamente cuando esa persona de mayor autoridad, de mayor rango, autoriza la conversación, autoriza hablar conmigo, es que se genera allí una conversación como tal. En el versículo 9 de Génesis 3 se registra la primera conversación entre Dios y el hombre. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí hay una conversación muy interesante iniciada por Dios. Primero con aquel que tenía la responsabilidad mayor, el varón, y luego con la mujer. Y en ambas oportunidades, en ambas conversaciones, se da la libertad de que el hombre hable con Dios y la mujer hable con Dios. Durante toda la historia del cristianismo, durante toda la vida nuestra, hemos llegado a un punto que no hemos podido hablar con Dios como lo hizo Adán o como lo hizo Eva. No lo hemos podido hacer. En el capítulo 4, ya Dios inició la conversación con el hombre, habló tanto con Adán como con Eva, pero en el capítulo 4 se da otra situación muy particular. En el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí les refresco la memoria, es la situación en la cual Abel presenta una ofrenda agradable delante de Dios y Caín presenta una ofrenda delante de Dios. Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel, sin embargo, parece que hubo un problema en Caín, cierto celo con su hermano, porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano. Conociendo Dios el corazón de Caín, le exhorta, le llama la atención,
le hace reflexionar. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Lo puso a pensar, lo puso a analizar la situación. Y lo exhorta diciéndole en el versículo 7: y tú te enseñorearás de él. Tú dominarás el pecado estará sujeto a ti. Tú tienes el poder de controlar el pecado. Es la exhortación que Dios le hace, en este caso, a Caín. Allí no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de actitud, a pesar que Dios estaba hablando a Caín. Caín tuvo la oportunidad de hablar con Dios, pero no habló con Dios. Sin embargo, se ensañó contra su hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel: aquí no está hablando con Dios. Invitó a su hermano, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí ya empieza no un hablar a Caín, sino un hablar con Caín. Y Jehová dijo a Caín, versículo 9: ¿dónde está Abel tu hermano? Aquí hay una respuesta de Caín. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire la respuesta tan fuerte de una criatura para con Dios. ¿Soy yo acaso responsable de mi hermano? ¿Acaso yo soy la niñera de mi hermano? ¿Tengo que cuidarlo? Es una pregunta, lo que diríamos nosotros como padres es un respondón. Es decir, le faltó el respeto a Dios mismo, quien le estaba preguntando dónde está el padre de tu hermana. No tuvo una actitud de arrepentimiento para decir: he pecado, me he matado, me dejé dominar por el pecado, no me enseñoreé del pecado, no dominé mi pecado y lo asesiné. No hubo un acto de arrepentimiento, por el contrario, hubo una excusa, una evasión al pecado que había cometido. En el versículo 10, Dios mismo le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. Y le está hablando con Caín. Serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, una respuesta de Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No había arrepentimiento en su corazón. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Bueno, repasando, en el capítulo 3 inicia una conversación entre Satanás y Eva. Luego hay una conversación entre Dios y Adán, entre Dios y Eva. Siempre la iniciativa la toma Dios en todas las conversaciones. Más adelante estaremos explorando otros pasajes bíblicos donde hay una conversación entre Dios y el hombre. Pero nunca ha habido una conversación en el término de Biblia donde el hombre inicie una conversación con Dios. No la ha habido hasta el momento. No he encontrado ningún registro bíblico donde el hombre se presente delante de Dios, Dios le escuche y empiecen un diálogo tú a tú, face to face, como decimos, o como lo decía Dios a Moisés: cara a cara hablaré con él. En el capítulo 4, Dios hace una exhortación a Caín, habla al corazón de Caín, y Caín no se arrepiente. Pero aparte de eso, cuando Caín mata a su hermano, Dios habla con Caín, y Caín no se arrepiente, justifica sus acciones, se endurece su corazón, pero hay una conversación entre las dos partes. Ya terminando el capítulo 4, hay un versículo que es interesante, en el versículo 26. La parte final dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El primer registro bíblico en Génesis 4 de lo que es la oración. Es la primera vez que se registra la oración como debe ser conocida hoy en día.
el hombre invocando el nombre de Dios, el hombre hablando a Dios, el hombre buscando a Dios, clamando a Dios, suplicando a Dios, orando a Dios. Es el primer registro y en la próxima hablaremos un poquitico más acerca de las conversaciones de Dios con el hombre y seguramente introduciremos esa parte de lo que es la oración. Por el momento les dejo eso para que hagan una reflexión y es que se pregunte con quién habla a menudo. ¿Está escuchando mucho la voz de Satanás y hablando con él? ¿O está escuchando bastante la voz de Dios y no habla a Dios, no le está hablando? Hay un pasaje muy interesante y es cuando Dios llama a Samuel y Samuel no sabía que Dios quería hablar con él. Quizás en su vida Dios ha querido hablar con usted, pero usted no le ha escuchado, no sabe que Dios quiere hablar con usted. Durante toda nuestra vida hemos orado, hemos invocado el nombre de Jehová, hemos clamado su favor, hemos suplicado su ayuda. Y todo eso tenemos que aprender nosotros, que en la vida también necesitamos tener ese cara a cara con Dios como lo tuvo Moisés. Es una búsqueda, es un propósito y es algo que Dios nos permitirá en algún momento de nuestra vida tener esas hermosas experiencias.